Amigos, qué gusto que nos acompañe. Bueno, pues trabajamos toda nuestra vida y lo menos que queremos es llegar a viejos sin ningún sustento económico. De ahí la relevancia de las pensiones y los logros alcanzados, sobre todo en lo que hace a los afiliados del IMSS y el ISSSTE. El sistema de ahorro para el retiro, el SAR, que es administrado por las Afores, ya cumplió 24 años. Pese al tiempo transcurrido, hay enormes retos. Nuestro fondo no es tan grande como quisiéramos. Además, la crisis nos obligó a muchos a echar mano de nuestro fondo. ¿Qué perspectiva se observa para las pensiones? ¿Qué se hace para mejorar los ahorros para nuestra jubilación? Y bueno, pues hoy nos acompaña Bernardo González. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo, la AMAFORE. Él tiene la respuesta. Acompáñenme. Bueno, ya está con nosotros esta noche Bernardo González. Y pues vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa, que es el tema de nuestros fondos para el retiro. Y pues Bernardo, muchas gracias por la oportunidad de platicar unos minutitos con nosotros. Al contrario, Alberto, gracias por la invitación. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bernardo, pues el año pasado fue bastante complicado para todos los que manejan fondos por la volatilidad que hubo en los mercados, por la situación que se vivió con la pandemia. Y bueno, pues nuestras Afores pues no fueron la excepción, tuvieron sus dificultades, pero entiendo que la situación ha ido mejorando gradualmente. ¿Cuál es el estatus que tenemos hoy en las Afores después de la pandemia, después de la crisis tan difícil que ha enfrentado nuestro país, Bernardo? Muchas gracias, Alberto. Pues mira, lo primero es que justo el mes pasado se cumplieron 24 años del sistema y pues hemos hecho pues varios análisis, ¿no? De cómo ha evolucionado el sistema. Con todo y la pandemia, como dices, fue un año complejo, de mucha volatilidad. Sin embargo, pues los resultados que han dado las Afores son muy, muy positivos. Hubo un reporte que sacó la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hace apenas 2, 3 meses, en los que ponía a los fondos a las Afores mexicanas en el primer lugar de rendimientos pagados entre toda la lista de países de la OCDE que tienen sistemas similares. Esto, más allá de la magnitud de lo que se pagó de rendimientos, que fue 9.3% neto de comisiones y neto de inflación, es un dato muy bueno, pero sobre todo que nos pone en el primer lugar por encima de muchos países. ¿Eso qué quiere decir? Que las metodologías que han seguido las Afores para invertir, el profesionalismo que se ha alcanzado a lo largo de 24 años, ha sido muy bueno. Y justamente en un año tan complejo como el 2020, con tanta volatilidad, pues sí, las Afores lograron una utilidad para los trabajadores pues la más grande en la historia del sistema, de más de 500 mil millones de pesos. Fue un año complejo, pero bueno, se logró tener buenos resultados. Y al final, Alberto, ese es el mandato de las Afores, ¿no? Generar, preservar los recursos y multiplicarlos al invertirlos bien con transparencia. Ahora, Bernardo, ese 9% que nos dices fue el rendimiento del año pasado con todo y la pandemia. Así es, Fíjate. Alberto, por encima de las comisiones que se cobran, que como sabes rondan el promedio del 0.82%, es decir, 82 centavos por cada 100 pesos administrados, y la inflación, o sea, restándole la inflación. Ahora, ha habido años malos, por fortuna no lo fue tanto, pero aún así, cuando uno ve la trayectoria, digamos, de estos 24 años que tienen las Afores, hay un rendimiento positivo, ¿no, Bernardo? ¿De qué tamaño es ese rendimiento positivo en estos 24 años para que la gente se dé una idea del esfuerzo que hacen pues, las administradoras? Absolutamente, Alberto. Yo creo que ese es un gran dato porque a veces se escucha, ¿no? Es que hay minusvalías y la gente piensa que eso son pérdidas. En realidad no. El saldo que se tiene de ahorro en el sistema de los trabajadores son 5 millones de pesos. Es el 20% del Producto Interno Bruto. La mitad, menos de la mitad de eso, son aportaciones obligatorias que han hecho trabajadores, empleadores y gobierno, pero el 51% de ese saldo son rendimientos. ¿Cuánto ha pagado de rendimiento en promedio anual el sistema? 11%, Alberto. Yo les pido a cualquiera de quienes nos ven y nos escuchan que piensen cuál es el rendimiento que les paga su cuenta de banco o alguna inversión que tengan y que la comparen con este 11% anual que han pagado desde hace 24 años en promedio todas las administradoras. Son rendimientos y resultados muy buenos. Y sobre Ahora, todo, Alberto, con mucha transparencia.
Ahora, Bernardo, a pesar de todo esto que se ha logrado en 24 años y de que pues tenemos un sistema de pensiones que hace 25 años no existía, o sea, la gente se retiraba con una pensión o ni sin pensión. Hoy ya hay una pensión para los trabajadores afiliados al IMSS, al ISSSTE. A pesar de esto, Bernardo, pues el fondo que estamos acumulando pues todavía es pequeñito. O sea, entiendo que pues un trabajador que se retira pues va a recibir una tercera parte de lo que está ganando. Ya ha habido adecuaciones, hubo ajustes a la ley. ¿En qué tenor estamos en ese sentido, en ese tema, Bernardo? Creo que, Alberto, miras, lo dices muy bien. O sea, yo creo que las Afores han logrado a lo largo de estos 24 años administrar bien el dinero, invertirlo bien y multiplicarlo. Han generado transparencia, han hecho que las pensiones en México sean sustentables porque ya no dependen del presupuesto público, sino de las aportaciones de cada trabajador. Y también han dado mucha estabilidad o han ayudado a la estabilidad macroeconómica al darle financiamiento al gobierno de largo plazo en pesos y a tasas fijas. Ahora, ¿qué era la parte contradictoriamente, ¿no?, que faltaba? Pues que justamente todos los trabajadores tuvieran pensiones que fueran suficientes. Y eso se resolvió en diciembre del año pasado con la reforma que se hizo, en el que los patrones junto con el gobierno llegaron a un acuerdo para que los patrones incrementen las aportaciones. En lugar de que el ahorro sea del 6.5% del salario, que ahora llegue a ser del 15% en un periodo de 8 años. Eso nos va a permitir que la pensión de los mexicanos en promedio, como porcentaje de su último trabajo, Alberto, sea del 70%. Eso ya está conforme a estándares internacionales y a todas las recomendaciones de organismos internacionales para tener un buen retiro. Ahora, entiendo que próximamente, al cierre del año, va a venir una negociación otra vez para bajar las comisiones, porque un objetivo que tiene el gobierno y que pues lo he estado mencionando es reducir más las comisiones para que pues finalmente pues las afores sean rentables y al final de cuentas el trabajador no tenga que pagar más por la administración de estos recursos. ¿Cómo ves hacia qué nivel debe caminar la comisión en el futuro? Mira, en la reforma de diciembre del año pasado justamente se estableció una comisión máxima que pueden cobrar las administradoras y se determina con base en el promedio de lo que se cobra en 3 países, en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. Hubo muchas discusiones alrededor de si era el parámetro adecuado, de qué genera distorsiones el poner precios máximos en la economía. Sin embargo, pues es la ley vigente, es el mecanismo con el cual se determinarán las comisiones y que permitirán que la disminución de más del 90% que ha habido en las comisiones en México continúe esa tendencia hacia adelante. Ujú. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los grandes desafíos después de 24 años para nuestras Afores, Bernardo? Puntualmente, Alberto, creo que muchísima capacitación directa a los trabajadores. Necesitamos realmente, más que utilizar campañas que luego son pegajosas por los jingles que se hacen y demás, realmente llegar a los trabajadores a explicarles qué es la Afore, cuáles son las obligaciones, cómo pueden obtener una pensión, cómo pueden hacer ahorro voluntario y darles certeza de que ha sido un instrumento muy útil para desarrollar al país, pero sobre todo para garantizar buenas pensiones en nuestro país. Creo que ese es uno de los grandes retos, la modernización obviamente digital, ayudar a que la gente pueda transferirse a Afore o hacer trámites de manera remota. Creo que son dos grandes retos que tenemos hacia adelante y que estamos trabajando todos los días, Alberto. Ahora, Bernardo, ¿qué hacer para que al final de cuentas realmente el trabajador aporte? Siempre nos queda algo en la bolsa, pues que no sé, 50 pesos. A lo mejor si ahorras como si fuera un cochinito y lo metes a tu Afore, pues ese rendimiento real del 11% se te va a hacer mucho dinero. Si lo metes al banco no te va a dar mucho. ¿Qué hacer para que realmente el ahorro voluntario crezca y sea más importante? Yo creo que lo primero es eso, ¿no? O sea, tú no le puedes pedir a la gente que ponga el dinero en un instrumento que no tiene confianza, pero para tener confianza tiene que conocerlo. Muchos mexicanos no saben cuál es su Afore, en dónde están sus recursos, y esa parte es la primera, acercarte para saber dónde está tu Afore, qué resultados ha dado y que tengas certeza de que en México ya se hizo una reforma, que este sistema continuará funcionando porque ha sido transparente y ha dado resultados
y que hay muchas maneras de hacer aportaciones desde $1. Yo nada más les pido a la gente, por cada 10 pesos que dejan de meter al banco, digo, a la Afore, pierden sin duda intereses del 11% anual. Cada peso que tú dejas de meter y que lo gastes en algo que no es necesario, le estás quitando dinero a tu futuro. Ahora con la pandemia y la crisis hemos visto retiros para ayudar justamente a los trabajadores. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es el que la gente esté retirando de sus afores, Bernardo? ¿Cómo hay que ubicar esto? Mira, en México hemos tenido 2 pandemias. La primera fue la del 2009. Ahí se estableció un mecanismo para que los trabajadores, si quedaban desempleados, pudieran hacer retiros parciales por desempleo. El retiro parcial por desempleo en México está topado al 11.5% del salario de los del saldo de la Afore, perdón. Y esto, pues en realidad permite que no se dejen sin fondos las cuentas. A diferencia de lo que está pasando desafortunadamente en Chile o en Perú, donde están los legisladores permitiendo que haya retiros de las Afores, eso deja en crisis al sistema de pensiones. En México no es así. Lo que se ha retirado es un saldo muy menor, ni siquiera llega al 2% del saldo total de lo que se administra en el sistema, pero pues han sido fondos útiles ante la falta de un seguro de desempleo en nuestro país, han sido fondos útiles para que la gente pueda mitigar los efectos del desempleo provocados por la pandemia. Lo importante que tienen que saber ahí todos los trabajadores es que ahí se les descuentan semanas de cotización que son necesarias para tener una pensión cuando llegas a los 60 o 65 años y que pues estás perdiendo dinero de intereses de lo que estás retirando. Sí. Hay que devolver ese dinero poco a poco, como se puede, una vez que alguien tiene trabajo nuevamente y se recuperan las semanas de cotización. Esa es la consecuencia, pero no pone en riesgo el sistema de ninguna manera, Alberto. Bernardo, antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué hacer para que otros trabajadores, los trabajadores informales, los propineros puedan tener una pensión? ¿Vienen noticias en ese sentido, Bernardo? Ese es otro reto enorme que tenemos, Alberto, porque además, como sabes, la manera en la que la economía se está desenvolviendo, no solo en México, sino a nivel mundial, pues realmente está empujando a muchos trabajadores a ser independientes, ¿no? Todas estas plataformas en las que hay entrega de comida a domicilio, quien te lleva de un lugar a otro, todas estas plataformas, Alberto, pues en realidad están dando empleo a muchísima gente y necesitamos encontrar mecanismos para que les sea muy fácil ahorrar. Hemos estado trabajando por varios meses para poder ofrecer soluciones digitales que le ayuden a la gente a hacer aportaciones con flexibilidad y a tener una pensión mínima garantizada. Bueno, pues Bernardo, muchísimas gracias, te agradezco mucho la oportunidad. Podríamos platicar horas y horas con Bernardo González porque pues, es un tema que a todos nos interesa, pero pues el tiempo es finito. Muchas gracias, Bernardo, te agradezco mucho. Muy buenas noches. Al contrario, te agradezco también. Hasta luego. Bueno, y él es Bernardo González, presidente de la Amafore. Sí, pese a que el entorno económico no ha resultado fácil, ya se han hecho algunas adecuaciones importantes que deben ayudar. Las propias Afores también han logrado históricamente rendimientos reales consistentes y sus comisiones también se han estrechado. Igual hay muchos trabajadores informales que pueden ser una gran oportunidad. Lo importante es que el expediente de las pensiones no se descuide a fin de que nuestros jóvenes puedan acceder a un mejor futuro. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.